¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas, al cambio de agujas de esta semana. Como podéis ver, estoy acatarrada, así que no os riáis mucho de mí en el programa de hoy, por favor. Con nosotros hoy tenemos a un maquinista, Rafa. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Cristina, ¿qué tal? Bien. ¿Puedes presentarte? Mejor, digo. Bueno, pues yo me llamo Rafa y tengo 58 años y entonces nací en Sevilla y estuve viviendo hasta los 7 años en Écija, un pueblo de Sevilla, muy conocido, donde más calor hace en toda España. Y allí estuve estudiando con los salesianos y luego ya tuvimos que emigrar a Madrid por la enfermedad de mi madre y allí pues acabada la primaria pues entré ya a estudiar el bachiller en un colegio de Vallecas, concretamente Tajamar, que es una obra corporativa del Opus Dei. Rafa, ¿puedes contarnos un poco de tu infancia? Si creciste, por ejemplo, en una familia católica o cómo era ese ambiente. Bien, pues ya he comentado que primeramente con los salesianos en el pueblo y luego realicé todo el bachiller, el COU, pues en este colegio en Tajamar, pues fue una educación católica bastante completa, intensa y me sentí bastante acompañado y bastante arropado. Muy a gusto, la verdad. ¿Fue un cambio difícil el irte de Sevilla a Madrid? Pues sí, un pequeño trauma, porque claro, allí estaba pues muy bien arropado y muy apreciado en el colegio y con los vecinos y con todo el ambiente del pueblo. Y claro, aunque Écija es un pueblo grande, porque ya tenía más de 50.000 habitantes, pero no es comparable a venir a un Madrid, ¿no? Madrid, además en pleno centro de Madrid, que es cuando empecé, el primer domicilio que tuve fue en pleno centro de Madrid, cerca de la Plaza de España, entonces para mí fue totalmente un cambio drástico, ¿no? No solo por el agobio, el estrés que había, sino también porque no tenía amigos, tuve que empezar de cero. Y tardé varios meses en encontrar un colegio también, en fin, ese cambio me costó adaptarme. Después de estar en el colegio, en el Opus Dei, luego la época del instituto, ¿cómo fue? Fue bastante positiva, bastante buena. Ya he dicho que por dos razones. Primero porque me gustaba estudiar, se me daban bien los estudios y eso, claro, me hacía granjearme la simpatía de los profesores y bueno, los compañeros también me apreciaban, aunque en gran medida también para ponerse a mi lado y copiar en los exámenes, esto también es cierto. Pero en conjunto yo me encontraba muy a gusto y entonces pues llegado el momento, mi adolescencia, pues conecté con centros del Opus Dei a través del colegio y llegué a ingresar en el Opus Dei, donde estuve 6 años, hasta los 20 años. Pero ocurrió que desde que dejé el colegio, al acabar COU, y fui a la universidad, en la universidad tuve un gran problema de adaptación. No me supe adaptar y de hecho tuve una pequeña depresión o una especie de depresión, ¿no? Aquel año. Entonces empecé en una crisis personal que desembocó, bueno, no solamente en que la carrera quedó interrumpida, también es verdad que no me concedieron la beca que yo siempre había tenido en el bachiller. Mi padre me puso a trabajar y también esta crisis personal desembocó en que acabé abandonando el Opus Dei.
Entonces aclaro que fue por una crisis personal, no por nada que tuviera que ver con el Opus Dei, que al contrario me trataron siempre maravillosamente bien y no tengo más que agradecimientos para el Opus Dei, con el que ahora actualmente tengo contacto, soy cooperador. Entonces, pues al dejar la obra a los 20 años, pues quedó un vacío en mi interior espiritual que yo pues intenté llenar pues con temas que en aquella época ya estaban de moda, como el yoga y la meditación trascendental. Estamos hablando de los años 70, a finales. Y yo también buscaba, porque era muy nervioso, buscaba pues un poco relajación y equilibrio interior, ¿no? Pero por otra parte también me proporcionaba una nueva filosofía que también me llenaba en cierta medida, ¿no? Porque a raíz de dejar la obra pues me fui alejando de la iglesia, fui dejando de practicar la religión y entonces pues como he dicho antes, ese vacío había que llenarlo de alguna manera. Entonces pues con el tiempo empezaron a proliferar en televisión y en radio programas de corte oriental ligados a la espiritualidad de nueva era y a la parapsicología, a los que me fui aficionando y entonces pues claro, todo esto pues me iba alejando más de la iglesia, evidentemente. Entonces junto a este vacío, digamos espiritual, yo también tenía un vacío, llamemos afectivo, emocional, porque aunque amigos no me faltaban, yo estaba bien relacionado, pero en el fondo anhelaba algo más íntimo, como una pareja, ¿no?, en mi vida. Y yo siempre fui muy tímido para las relaciones afectivas, ¿no?, y para lo que se llama ligar, ¿no?, digamos. Y entonces, pues, como en la nueva era proliferan mucho pues las consultas, astrólogos, videntes, tarot y demás, pues un poco como camino de autoconocimiento, que lo es el tarot y la astrología o la numerología, ¿no?, y otro poco para buscar una respuesta de qué futuro me esperaba, porque estaba bastante angustiado con mi presente, pues me fui poco a poco metiendo en el mundo de los videntes y buscando pues si iba a tener un futuro mejor. Yo nunca renuncié a creer en Cristo como Dios, cuando en la nueva era a Cristo se le considera pues un maestro, como puede ser Buda o como pueda ser cualquier otro. Y yo nunca comulgaba con esa, es decir, que yo de la nueva era cogía solo lo que me interesaba, evidentemente. Claro, no te ayudaba, no, realmente... No. O sea, no te ayudaba. No. Yo nunca fui un hijo de Acuario, vamos, como se suele decir, no. Yo siempre tuve mi fe, aunque es verdad que la tuve en el cuarto trastero, ¿no?, porque no practicaba mi religión católica durante esos años, pero yo nunca apostaté de mi fe. O sea, yo siempre creí en Jesucristo, en Dios, en la Virgen María, está clarísimo, vamos. Y de hecho, como ya he dicho antes, yo adoraba a Juan Pablo II, ¿no? Seguía muy de cerca su pontificado, porque además estaba todos los días en televisión y en prensa, pero era más un fan de él, casi, que no un hijo suyo dentro de la Iglesia Católica, porque yo no iba a misa ni practicaba, ¿no? Pero mi fe estaba ahí, ¿no? Aunque es verdad que coqueteando con las doctrinas un poco panteístas de la nueva era, ¿no? Entonces, bueno, pues podía tener cierto coqueteo, podía tener ciertas dudas, pero yo nunca acepté los postulados de la nueva era a este nivel, ¿no?, de que Jesucristo era un avatar o era un simple maestro, no, jamás. Y a ver, ¿hasta qué punto llegaste a introducirte en la nueva era? ¿Hasta dónde llegaste? Para sentirte quizás mejor o...
Sí, bueno, pues digamos que lo que más llegué a afianzar, porque claro, yo estuve en multitud de cursos, en multitud de seminarios y convivencias de verano, pues como ellos lo llaman, como lo llaman ellos, vacaciones holísticas, ¿no? Donde además de descansar y hacer excursiones, pues te daban pues sesiones de terapia o Reiki, o en fin, multitud de disciplinas, ¿no? Entonces yo también me inicié en el Reiki, y estuve, aunque me lo tomé con calma porque tenía cierta dificultad, dado mi forma de ser demasiado analítica, demasiado cerebral, tenía dificultad para abrirme a esto de las energías y dejarme un poco fluir, como ellos dicen. Y entonces, bueno, pues no acababa de creerme yo de que yo fuese capaz de canalizar energía a través de mis manos. Y entonces, bueno, pues tuve que repetir muchas veces los cursos, con el consiguiente dinero que me tuve que gastar, porque son bastante caros estos cursos, cursos de fin de semana. Y entonces, bueno, pues hay personas que se inician y ya llegan a la maestría en un par de años o menos, y yo en cambio tardé 6 años, desde el 98 o 97 hasta el 2006 que me hice maestro. Entonces ya siendo maestro, pues tuve mis propios alumnos y los inicié en el Reiki, ¿no? Cuando llegó mi conversión, gracias a la Virgen María en Medjugorje, pues una de las cosas con las que más me costó romper y cortar con ello fue con el Reiki, porque estaba enganchado, estaba bastante enganchado a él, ¿no? Y bueno. Has dicho Medjugorje. Sí. Cuéntanos. Palabra mágica, ¿no? Para mí es más que mágico. Para mí es la mayor bendición de mi vida, ¿no? Entonces resulta que, bueno, digamos que cuando muere Juan Pablo II en el 2004, hubo muchas personas que tuvimos un vuelco en nuestro corazón, ¿no? Y yo fui una de ellas, ¿no? Que a pesar de que yo estaba inmerso en todo esto, pues sentí una llamada a la parroquia más cercana de donde yo estaba en ese momento. Cuando me enteré de la noticia, pues me sentí llamado a entrar para rezar por el alma de Juan Pablo II. Y entonces, pues a raíz de esto, pues empiezo a sentir una nostalgia, como el hijo pródigo, ¿no? De volver otra vez a la iglesia, y entonces empiezo a ir algunos domingos a misa. Pero vamos, yo no me confesaba ni nada, yo seguía en pecado, pero bueno, por lo menos iba a misa algunos domingos. También es importante resaltar que junto a la adicción que comenté antes de los videntes, terapeutas y demás, y también el Reiki, ¿no? Pues también tenía adicción al sexo, ¿no? A través de la pornografía, ¿no? Por esta insatisfacción que sentía, ¿no? De que necesitaba una persona a mi lado y no aparecía esta persona de ninguna forma, ¿no? Y entonces, bueno, pues como he comentado, estuve con nostalgia ya de volver a la iglesia, tuve varios años, y ya en el 2010, es verdad que antes de esto, entre medias, conecté con un grupo católico que también tenía cierta conexión con la nueva era. Esto me hizo también quizá estar más tiempo anclado en esto, porque es probable que si no hubiera sido por esto, pues hubiese cortado antes, ¿no? Pero bueno, el caso es que pasan los años y en el 2010, en un programa que a mí me gustaba, en televisión, que se llama Cuarto Milenio, pues ponen un reportaje muy completo sobre Medjugorje. Y estuvieron también invitados en el plató Jesús García, este periodista, autor del libro Medjugorje, y María Vallejo Nájera. Entonces a mí me impactó profundamente todo lo que se dijo en este programa, y entonces
esto fue pues, en septiembre de este año, ¿no? Del 2010. Y la providencia, pues, porque esto fue totalmente providencial, dado que yo en ese momento tenía la televisión apagada, y fue un amigo mío, hablando conmigo por teléfono, el que me dijo, que además este amigo encima era ateo, y me dice, mira Rafa, tengo aquí la televisión puesta y parece que hablan algo de la Virgen en Cuarto Milenio, por si te interesa. Entonces yo, pues nada más colgar con este hombre, puse la televisión. Ya había terminado el programa, qué casualidad, pero yo lo pude recuperar a través de internet, pero si no llegase por este amigo, yo no me entero de que estaba el tema de Medjugorje, ¿no? Y entonces, para mí eso fue providencial. Entonces, al mes siguiente de esto, en octubre, pues en un centro de yoga conozco a un amigo con el cual hicimos una amistad muy especial. Y resulta que él, que tenía un camino similar al mío, era católico y también estaba metido hasta las cejas en la novena, pues en el mes de noviembre me dijo que se marchaba a Medjugorje, que sentía que tenía que ir allí. Yo me quedé muy asombrado, pero bueno, al final pues le animé a que fuera, y cuando volvió pues vino totalmente transformado, ¿no? Tal como yo lo había pronosticado, ¿no? Y entonces pues eso a mí pues ya me puso, como se suele decir, los dientes largos. Yo digo, yo tengo que ir a Medjugorje. Y 6 meses después, en el verano siguiente, pues yo, en el 2011, pues ya me marché a Medjugorje. Me fui ya, procuré ir ya bien preparado, porque él allí, la verdad es que lo pasó un poco mal hasta que se confesó, y yo, como no quería pasarlo mal, pues intenté ya ir con todo hecho, ¿no? Bien confesado y todo, ¿no? A través de este amigo, pues conocí a su confesor y la renovación carismática, en la que ellos estaban pues conectados, ¿no? Y entonces, digamos que desde entonces pues estoy conectado a este movimiento, la renovación carismática, y también tengo conexión con el Opus Dei también. Entonces pues la verdad es que me siento muy feliz, me siento totalmente rescatado y sanado por el Señor. Ha sido un proceso desde el 2011 para acá, sobre todo el primer año, muy duro, porque romper con todo lo anterior no es nada fácil, pero la verdad es que la gracia ha estado ahí, ¿no? Y he estado además muy ayudado por estos movimientos, a los cuales en parte iba a decir que yo acudí, pero realmente se me pusieron en bandeja, ¿no? El Señor me los puso en bandeja, ¿no? Yo sabía que no podía estar viviendo mi catolicismo en soledad, porque me podía pasar como en el pasado, que cada vez que volvía a la iglesia, al poco tiempo me volvía a marchar, pues porque no tenía un anclaje y donde agarrarme bien, ¿no? ¿Para ti fue difícil Medjugorje? Para mí no, para mí, pero sí fue una experiencia muy intensa. Lo viví porque a mí lo que me ocurrió allí fue esto que allí denominan el don de lágrimas, ¿no? Yo, cuando íbamos todas las tardes allí en la explanada, al aire libre, esto fue en un verano súper caluroso, pues tienen Santo Rosario, luego tienen la Santa Misa concelebrada y luego la adoración, ¿no? Bueno, pues era nada más entrar al Rosario allí, con todo el calor que había allí sofocante, y empezaba no sé qué me pasaba por dentro, que me sentía totalmente removido y me ponía a llorar, pero desconsoladamente, ¿no? O sea, un llanto totalmente como que, vamos, que yo solo he llorado así cuando era pequeñito, cuando era pequeño, y si tu padre te riñe o tu madre te pega, pues uno llora, y yo nunca había llorado así, ¿no? Y todos los días allí, nada más entrar, yo no sé qué me pasaba, era como entrar en otra dimensión, parecía mágico aquello, ¿no? Y entonces pues estaba claro que me estaba removiendo a contrición y me estaba limpiando de toda mi vida anterior.
Y eso fue lo más espectacular que me ocurrió, aparte de que me acuerdo que dentro de la iglesia, no me acuerdo cómo se llama, la iglesia de allí que llaman los franciscanos, pues hay una capilla lateral de la Virgen, que es una imagen preciosa, y yo no sé qué me pasaba a mí con esa imagen, que estaba atraído como por un imán. Yo me tiraba horas y horas rezando allí, y bueno, era algo que no puedo describir con palabras, las sensaciones que allí me hacía sentir la Virgen, una cosa que yo sentía como que la Virgen no me lo decía con palabras, ¿No las escuchabas? no eran locuciones internas como las que tienen los santos, pero a mi mente llegaba esa sensación como si la Virgen me estuviera diciendo: no te preocupes, que ya no vuelves a las andadas como antes, porque yo ya te he rescatado y de mi mano no te arrebata nadie, ¿no? Qué madre más buena. Sí, yo sentí claramente que me decía eso, ¿no? Que me transmitía eso, ¿no? ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Y entonces, bueno, pues como he dicho, el camino ha sido difícil, pero cada año he ido estando mejor, y además al año siguiente de ir a Medjugorje, pues fui a Lourdes, que vamos mi grupo carismático vamos todos los años a Lourdes, en verano, en agosto, y la Virgen ha tenido también caricias conmigo allí en Lourdes, sobre todo el primer año, que yo pensaba, digo, bueno, yo siempre decía a todo el mundo, va, como Medjugorje no hay nada, Medjugorje no va más, ¿no? Y la Virgen diría, sí, pues ahora te vas a enterar, en Lourdes también te tengo preparado una sorpresa, efectivamente, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que me siento súper feliz. Qué bien, Rafa. A ver, ¿quieres decir algo, pues no sé, a la gente que nos está oyendo, a la gente que nos está escuchando y que quizás se sientan identificados con esto que nos has contado, que estén pasando por lo mismo? Pues yo diría a cualquiera que pase por un mal trago del tipo que sea, pues que no intente buscar salidas alternativas fuera de la iglesia o fuera de la fe, que no se alejen de Dios, porque yo en mi experiencia puedo reafirmar que son ciertas las palabras estas de Jesús, de que Él es el único camino, ¿no? Él nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y también dice en otra parte del Evangelio, dice: venid a mí los que andáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré y encontraréis el descanso, y en mí encontraréis el descanso de vuestras almas, ¿no? Y es cierto porque yo he visto que la verdadera sanación la ha tenido en el seno de la Iglesia, ¿no? En concreto a través de la renovación carismática, que tiene muchas herramientas en este terreno, y entonces la sanación, la paz interior y el salir adelante, ¿no? No hay mejor compañero que Cristo y la Virgen María para que nos lleven de la mano a salir del pozo, por hondo que sea, ¿no? Y esto es lo que yo quiero transmitir. Pues muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Seguro que ese testimonio le va a servir a muchísima gente en tu situación también. Así que hasta la próxima. Gracias. Gracias, Cristina, y a la labor que hacéis tan buena. Gracias. Gracias, Rafa. Pues nada, amigos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No os volváis locos por ahí buscando un llenar vuestro vacío. No busquéis porque el Señor va detrás de vosotros. Quizás deberíais daros la vuelta y decir: ¡ah, que estás aquí! Venga, vamos juntos. El Señor está ahí, es la única verdad que existe, la única verdad a la que nos podemos agarrar. Así que no busquéis cosas raras por ahí. Gracias por estar aquí, gracias.